La Iglesia Católica es la guardiana de la verdad divina, la roca sobre la que Cristo construyó su Iglesia. Sin embargo, hoy en día, muchos católicos viven como si la fe fuera algo secundario, opcional, o algo que se practica solo cuando conviene. El mundo moderno ha hecho de la fe un asunto privado, algo que se debe mantener oculto en lugar de vivir con valentía. Pero Cristo no nos llamó a un discipulado a medias, sino a un compromiso radical. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Lucas 9:23. En la actualidad, muchos católicos han adoptado la tibieza y viven de una manera que les permite mimetizarse con el mundo, en lugar de mantenerse apartados de él. Van a misa de vez en cuando, pero no estructuran sus vidas en torno a la fe. Creen en Dios, pero dudan en defender las enseñanzas de la Iglesia. Se consideran católicos, pero viven como si su fe fuera solo una parte de su identidad, en lugar de ser el fundamento de su existencia. Esta tibieza es uno de los mayores peligros para el alma. El mismo Cristo nos advirtió contra ella: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Son palabras duras de nuestro Señor, pero revelan una verdad que no podemos ignorar. No basta con una fe débil, comprometida o indiferente. Estamos llamados a estar completamente entregados, a amar, servir y seguir a Cristo sin vacilar. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que tantos católicos se sientan cómodos con la mediocridad en su fe? El mundo ha condicionado a la gente a evitar el compromiso, rechazar el sacrificio y buscar solo lo que es fácil y cómodo. Muchos han aceptado la idea de que la religión debe adaptarse a sus vidas, en lugar de adaptar sus vidas a su fe. ¿El resultado? Una generación de católicos que no rechazan la fe de plano, pero que tampoco la viven plenamente. La siguiente sección explorará cómo la tibieza ha debilitado a la Iglesia, disminuido la fe de innumerables católicos y llevado a muchos a alejarse de la verdad sin siquiera darse cuenta. La fe tibia es una de las mayores amenazas para la Iglesia porque mata lentamente el alma. A diferencia del rechazo absoluto de la fe, que es claro y obvio, la tibieza es un veneno lento. Convence a las personas de que son suficientemente buenas, de que no necesitan cambiar y de que pueden tener a Dios sin entregarse verdaderamente a Él. Esta mentalidad tibia ha debilitado a generaciones enteras de católicos. Muchos ven ahora la fe como una identidad cultural en lugar de una forma de vida. Asisten a misa de vez en cuando, rezan cuando les conviene y creen en Dios sin permitirle que transforme sus corazones. Se conforman con una religión suficiente para sentirse bien, pero no tanta como para desafiarlos. Una de las señales más claras de la tibieza es la indiferencia hacia el pecado. Un católico que está apasionado por Dios reconoce el pecado como un grave peligro y trata de evitarlo a toda costa. Pero un católico tibio excusa el pecado, lo ignora o se convence a sí mismo de que no importa. Puede que todavía se llame católico, pero ha abandonado la batalla por la santidad. Otro signo de tibieza es la pérdida de reverencia por los sacramentos. Muchos católicos hoy reciben la Eucaristía sin confesión, sin preparación y sin reconocer su carácter sagrado. Se acercan al altar por rutina más que por devoción, olvidando que están recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Cuando la fe se convierte en un hábito en lugar de un encuentro con Dios, se ha perdido algo esencial. La fe tibia también lleva al silencio ante la falsedad. Un católico verdaderamente comprometido con la fe defiende la verdad, defiende las enseñanzas de la Iglesia y habla contra el mal. Pero hoy en día, muchos, temerosos de la controversia o del rechazo, permanecen en silencio cuando se ataca la moral católica. No quieren que se les tache de intolerantes o críticos, por lo que eligen la comodidad en lugar de la convicción. Pero la fe no debe ser una experiencia cómoda, sino que debe llevarnos a la santidad, incluso cuando nos cueste algo. En la siguiente sección, exploraremos cómo Cristo y los santos vivieron con total entrega y por qué debemos seguir su ejemplo si queremos salvar nuestras almas. Los santos no vivieron vidas tibias.
No se contentaron con una obediencia parcial, una oración ocasional o una moralidad selectiva. Lo dieron todo por Dios. Oraron profundamente, sufrieron voluntariamente y defendieron la verdad sin temor. Sus vidas estuvieron marcadas por un compromiso total, porque comprendieron que lo que estaba en juego era eterno. Miremos a los apóstoles. Antes de Pentecostés, eran vacilantes, temerosos e inseguros, pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron en predicadores valientes del Evangelio, sin miedo a la prisión, la tortura o la muerte. Viajaron a tierras lejanas, enfrentaron el rechazo y finalmente dieron sus vidas por Cristo. ¿Habrían hecho esto si el cristianismo fuera solo una parte menor de sus vidas? No. Entendieron que la fe lo exige todo. Miren a los mártires. Se enfrentaron a leones en el Coliseo, a la hoguera y a la decapitación antes que negar a Cristo. San Ignacio de Antioquía, en su camino al martirio, escribió: «Déjenme ser pasto de las fieras, para que pueda llegar a Dios». Los mártires se negaron a hacer concesiones, se negaron a ser tibios, se negaron a poner nada por encima de su amor por Cristo. Miremos a los grandes misioneros. San Francisco Javier dejó atrás su vida cómoda para viajar a tierras lejanas, predicando el Evangelio a personas que nunca habían oído hablar de Cristo. Sufrió enfermedades, cansancio y rechazo, pero siguió adelante, porque sabía que la fe vale más que la comodidad. Estos ejemplos nos muestran cómo es la verdadera fe. No es cómoda, no es pasiva, no es tibia, es radical, total y lo consume todo. Cristo no dio la mitad de sí mismo en la cruz y nos llama a hacer lo mismo. La siguiente sección explorará cómo los católicos de hoy pueden liberarse de la tibieza y reavivar su fe, comprometiéndose plenamente con Cristo y su Iglesia. Para liberarnos de la tibieza, es necesario tomar la decisión consciente de vivir de otra manera. No basta con creer en Dios, sino que debemos buscarlo activamente. Debemos tomar una decisión. ¿Le daremos todo a Dios o seguiremos viviendo como si Él fuera solo una parte de nuestra vida? El primer paso es la oración diaria. Un católico que no reza diariamente es un católico que se está alejando lentamente. La oración no es opcional, es la base de una fe fuerte. Es a través de la oración que encontramos a Dios, recibimos su fuerza y profundizamos nuestro amor por Él. Sin ella, la fe se debilita y se vuelve rutinaria. El segundo paso es la confesión y la Eucaristía. Muchos católicos hoy pasan meses, incluso años, sin confesarse. Esto es peligroso para el alma. Cristo nos dio los sacramentos para limpiarnos, fortalecernos y santificarnos. No podemos esperar crecer espiritualmente si los ignoramos. La confesión frecuente y la recepción reverente de la Eucaristía son esenciales para permanecer cerca de Dios. El tercer paso es el sacrificio por Dios. Una fe que no nos cuesta nada no es una fe verdadera. Los católicos debemos abrazar el ayuno, la abnegación y los actos de penitencia. Los santos entendieron que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, purifica el alma y nos acerca a Dios. El cuarto paso es vivir y defender la fe con valentía. Un católico que está apasionado por Dios no se queda callado cuando se ataca la verdad. Debemos defender la moral, defender a la Iglesia y evangelizar a quienes se han alejado de ella. El mundo no necesita más católicos tibios, sino guerreros de la fe. La Iglesia necesita católicos dispuestos a vivir plenamente para Cristo, incluso cuando sea difícil. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden transformar sus familias, parroquias y comunidades, rechazando la tibieza y abrazando la fe con total compromiso. El mundo de hoy tiene una necesidad desesperada de testigos católicos auténticos, hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir su fe sin concesiones, sin miedo y sin vacilaciones. Durante demasiado tiempo, muchos católicos han abrazado una fe de conveniencia, donde la devoción a Dios es secundaria a la comodidad personal, las ambiciones profesionales o la aceptación social. Esta mentalidad no solo es peligrosa, sino que es mortal para el alma. La Iglesia no está llamada a mimetizarse con el mundo, está llamada a mantenerse apartada, a ser una luz en la oscuridad, a ser un faro de verdad en un mundo que se ahoga en mentiras.
La realidad es que los católicos tibios son ineficaces en la evangelización. Una persona que apenas reza, rara vez asiste a misa y evita hablar sobre la fe, no puede inspirar a otros a amar a Dios. Si nosotros mismos no estamos plenamente convencidos de la belleza, el poder y la necesidad de la fe, ¿cómo podemos esperar conducir a otros a Cristo? El primer paso para renovar la Iglesia es renovar nuestros propios corazones, eliminando todo rastro de tibieza y abrazando una vida de fidelidad radical a Dios. Una de las principales razones por las que muchos católicos siguen siendo tibios es el miedo. Temen perder amigos, ofender a otros o quedarse solos en un mundo que ridiculiza los valores cristianos. Pero Cristo dejó en claro que seguirlo tendría un costo. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Juan 15:18. Los primeros cristianos lo entendieron. Sabían que ser fieles a Cristo podía significar persecución, rechazo e incluso la muerte, pero se mantuvieron firmes. Los católicos de hoy deben recuperar ese mismo espíritu de santa valentía. El tiempo de esconder nuestra fe, de transigir en cuanto a la verdad y de elegir la comodidad en lugar de Cristo. La Iglesia necesita católicos que estén dispuestos a entregarse por completo a Cristo en todos los aspectos de su vida. Pero, ¿cómo podemos empezar a hacer este cambio? La siguiente sección explorará formas prácticas de rechazar la tibieza y vivir como verdaderos discípulos de Cristo, sin importar el costo. El primer paso, y el más crucial, para liberarnos de la tibieza es profundizar nuestra vida de oración. Hoy en día, muchos católicos luchan con la inconsistencia en la oración. Oran solo cuando tienen tiempo, cuando se sienten inspirados o cuando están en problemas. Pero esa no es la vida de oración de un discípulo comprometido. Los santos no oraban solo cuando les convenía, sino que estructuraban toda su vida en torno a la oración. La oración diaria debe convertirse en algo innegociable. Esto significa reservar un tiempo cada día para estar con Dios, ya sea en la contemplación silenciosa, el rosario, la lectura de las Sagradas Escrituras o la adoración eucarística. Un católico que no reza diariamente caerá inevitablemente en la debilidad espiritual. Sin oración, el alma se vuelve vulnerable a la tentación, la duda y el desánimo. Además de la oración, debemos volver a la confesión frecuente. Muchos católicos hoy rara vez se confiesan, ya sea porque no ven la necesidad, se sienten avergonzados o simplemente no tienen tiempo. Pero la confesión no es opcional, es un salvavidas para el alma. San Juan Pablo II se confesaba semanalmente, no porque estuviera en pecado mortal, sino porque sabía que la confesión regular fortalece el alma y la mantiene enfocada en Dios. Si realmente queremos dejar atrás la mediocridad espiritual, la confesión debe ser una prioridad. El tercer paso esencial es recuperar la reverencia por la Eucaristía. Demasiados católicos reciben hoy la comunión sin preparación, sin confesión y sin comprender la santidad de lo que están haciendo. Si realmente creyéramos que la Eucaristía es Jesucristo mismo, ¿lo recibiríamos con indiferencia? ¿Nos acercaríamos al altar en estado de pecado mortal? ¿Estaríamos distraídos, indiferentes o apáticos? No. Un alma que está encendida por Dios se acerca a la Eucaristía con asombro, devoción y profunda reverencia. Estas tres prácticas, la oración, la confesión y la devoción a la Eucaristía, son la base de una vida plenamente comprometida con Cristo. Pero la fe no es solo una cuestión de devoción personal, también debe vivirse con valentía en el mundo. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden rechazar la pasividad y convertirse en testigos valientes de la fe en sus familias, lugares de trabajo y comunidades. Una de las mayores mentiras que los católicos modernos han aceptado es que la fe es un asunto privado. Esta idea se opone por completo al mandato de Cristo. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. La Iglesia nunca estuvo destinada a permanecer en silencio. Los católicos están llamados a difundir el Evangelio, defender la verdad y vivir de una manera que haga visible a Cristo al mundo. Pero muchos católicos dudan en hablar abiertamente de su fe porque temen ser juzgados, rechazados o conflictivos.
Les preocupa que si hablan de la moral católica, ofenderán a otros. Si llevan un crucifijo, rezan en público o defienden las enseñanzas de la Iglesia, serán ridiculizados. Pero los santos nos enseñan que ser discípulo de Cristo significa abrazar la cruz, incluso cuando es difícil. Una de las maneras más eficaces de dar testimonio de la fe es mediante el ejemplo personal. Si los demás ven a un católico alegre, inquebrantable y profundamente comprometido con Cristo, se sentirán atraídos por esa luz. Por eso es tan poderoso vivir la fe plenamente, tanto en palabras como en acciones. Esto significa que en las familias, los padres deben dar el ejemplo, haciendo de la oración y la asistencia a misa una parte central de la vida. En los lugares de trabajo, los católicos deben actuar con integridad y coraje, negándose a transigir en materia de moral incluso cuando se les presiona. En las parroquias, los fieles deben exigir una catequesis sólida, liturgias reverentes y una predicación valiente. Todo católico tiene una misión: vivir de una manera que glorifique a Dios y lleve a los demás hacia Él. Pero ¿qué sucede cuando vivir con valentía genera oposición? La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden permanecer firmes en la fe, incluso cuando enfrentan críticas, rechazo o persecución. Los católicos que eligen vivir plenamente para Cristo se enfrentarán a resistencia. Esto es inevitable. El mundo siempre se opondrá a quienes defienden la verdad. Cristo mismo dijo: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15:20. Los santos lo sabían y aceptaron el sufrimiento por causa del Evangelio. Hoy, los católicos deben recuperar esta misma disposición a sufrir por la verdad. Una de las formas más comunes en que el mundo intenta silenciar a los católicos fieles es a través de la presión social. Muchos tienen miedo de decir la verdad, porque temen ser objeto de burlas, excluidos o etiquetados como intolerantes. Pero el silencio no es una opción. Si nos negamos a defender a Cristo porque tememos el rechazo, estamos eligiendo la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Otra forma de oposición proviene de dentro de la propia Iglesia. Algunos católicos hoy rechazan abiertamente las enseñanzas de la Iglesia, creyendo que pueden reformular la doctrina para que se ajuste a los valores modernos. Quienes defienden la moral católica tradicional a menudo son criticados incluso por sus compañeros católicos. Pero la verdad no está determinada por la popularidad, sino por Dios. No importa cuántas personas exijan que la Iglesia cambie sus enseñanzas, la verdad permanece inalterada. La clave para permanecer firmes es la fortaleza espiritual. Los católicos deben fortalecerse con la oración, la Sagrada Escritura y la vida de los santos. Deben formar comunidades católicas fuertes, donde puedan apoyarse mutuamente. Sobre todo, deben confiar en que Dios los sostendrá, tal como sostuvo a los mártires, misioneros y santos a lo largo de la historia. La última y más grande arma contra la oposición es el amor. El mundo puede atacar, burlarse o rechazar a los católicos fieles, pero la respuesta debe ser siempre el amor, la paciencia y un compromiso inquebrantable con la verdad. Quienes odian a la Iglesia no necesitan ira, necesitan conversión. Y la conversión solo ocurre cuando las personas encuentran el poder y la belleza de la auténtica fe católica. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden recuperar su papel como soldados de Cristo, comprometidos con la batalla espiritual y dedicados a devolver las almas a Dios. La batalla por la verdadera fe no es solo una cuestión de santidad personal, sino también de guerra espiritual. Todo católico está llamado a ser un soldado de Cristo, luchando contra el pecado, la falsedad y la creciente ola de secularismo que busca borrar a Dios de la sociedad. Pero muchos católicos han olvidado que la fe es una batalla. Se han vuelto pasivos, pensando que basta con ser una buena persona, que pueden simplemente coexistir con los valores del mundo sin comprometer los suyos. Pero Cristo fue claro: «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada». Mateo 10:34. Los católicos tibios quieren una fe cómoda, un cristianismo sin conflictos, pero la fe verdadera exige sacrificio. Exige que luchemos por las almas, defendamos la verdad
y rechacemos todo lo que nos separe de Dios. Los santos lo entendieron. San Pablo comparó la vida cristiana con una carrera, una lucha, una batalla por el alma. 1 Corintios 9, 24-27. No habló de una fe relajada y pasiva, sino de una fe que requiere disciplina, perseverancia y compromiso absoluto. Una de las armas más poderosas en esta batalla espiritual es el rosario. La Santísima Virgen María se ha aparecido a lo largo de la historia, instando a los católicos a rezar el rosario diariamente. ¿Por qué? Porque no es solo una oración, es un arma contra la oscuridad. Cuando los católicos rezan el rosario con devoción, están invocando a la Reina del Cielo para que aplaste la cabeza de la serpiente, tal como se predijo en Génesis 3:15. Sin embargo, muchos descuidan esta poderosa herramienta, viéndola como una vieja tradición, en lugar de una defensa esencial contra el mal. Otra arma es el ayuno y la penitencia. Demasiados católicos hoy buscan la comodidad en lugar del sacrificio, olvidando que la abnegación es necesaria para el crecimiento espiritual. El propio Cristo ayunó durante 40 días en el desierto. Los primeros cristianos abrazaron la penitencia como una forma de purificar el alma y fortalecer la voluntad contra la tentación. Hoy, muchos católicos descartan el ayuno como innecesario, pero sigue siendo una de las formas más poderosas de liberarse de la tibieza y profundizar la relación con Dios. Por último, los católicos deben armarse con la palabra de Dios. La Escritura no es solo un texto histórico, es una espada viviente. Hebreos 4:12. Leer, estudiar y meditar sobre la Escritura diariamente fortalecerá el alma contra el engaño y la complacencia espiritual. El mundo moderno está lleno de mentiras, pero la verdad de la palabra de Dios siempre prevalecerá. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden fortalecer a sus familias, parroquias y comunidades contra la propagación de la tibieza y reavivar el fuego de la fe auténtica. La renovación de la Iglesia comienza en el hogar. Una familia católica fuerte es la base de una iglesia fuerte, pero hoy en día muchas familias católicas no le dan prioridad a la fe. Los padres permiten que los deportes, el entretenimiento y los horarios escolares tengan prioridad sobre la misa, la oración y la catequesis. Los niños crecen viendo la fe como una parte secundaria de la vida, en lugar de la base de todo. Así es como comienza la tibieza. Cuando la fe no es el centro, poco a poco se desvanece hasta convertirse en irrelevante. Los padres católicos deben predicar con el ejemplo. Un padre que no reza, una madre que no enseña la fe, y un hogar sin signos visibles de devoción católica, no producirán hijos que permanezcan en la fe. Los estudios han demostrado que los niños tienen muchas más probabilidades de permanecer católicos si ven a sus padres viviendo su fe con seriedad y alegría. Las familias deben recuperar la oración diaria en el hogar, ya sea el rosario, la lectura de las Sagradas Escrituras en conjunto, o simplemente la oración antes de las comidas. La oración debe ser una prioridad. Las familias católicas deben tener imágenes sagradas, crucifijos y estatuas de santos en sus hogares, creando una atmósfera que recuerde constantemente a todos la presencia de Dios. Además de la oración, las familias católicas deben practicar la disciplina y el sacrificio. En la actualidad, demasiados padres dan a sus hijos todo lo que quieren, cuando lo quieren, lo que conduce a la debilidad espiritual y a la sensación de tener derecho a todo. Enseñar a los niños el valor del ayuno, el autocontrol y el sacrificio desde una edad temprana los ayudará a convertirse en católicos fuertes y fieles que no ceden a las tentaciones mundanas. Otro paso esencial es elegir sabiamente la educación católica. Muchas escuelas llamadas católicas han abandonado la enseñanza auténtica de la Iglesia, reemplazándola por una ideología secular. Los padres deben estar atentos, asegurándose de que sus hijos se formen en la verdad, no en el error. Si es necesario, los padres deben asumir la responsabilidad de enseñar ellos mismos la fe, utilizando el catecismo, libros católicos sólidos y la catequesis tradicional. Una familia católica fuerte crea hijos católicos fuertes, y los hijos católicos fuertes crecen para ser defensores valientes de la fe. Pero la renovación de la Iglesia
no puede detenerse en la familia. Debe extenderse también a las parroquias, las escuelas y las comunidades católicas. La siguiente sección explorará cómo la Iglesia puede superar la tibieza y restaurar la identidad católica auténtica en el mundo moderno. Uno de los efectos más trágicos del catolicismo tibio es el debilitamiento de las parroquias y las instituciones católicas. Muchas iglesias hoy han abandonado la predicación fuerte, la liturgia reverente y la catequesis seria, optando en cambio por centrarse en el entretenimiento, la inclusión y en hacer que las personas se sientan cómodas en lugar de llamarlas a la conversión. Esto ha llevado a una crisis de identidad en la Iglesia, donde muchos católicos ni siquiera saben lo que su fe enseña verdaderamente. Las parroquias deben ser lugares de auténtica formación católica. Esto significa que los sacerdotes deben predicar el Evangelio completo, no solo las partes cómodas. Demasiadas homilías hoy evitan hablar sobre el pecado, el juicio, el arrepentimiento y la guerra espiritual, optando en cambio por centrarse solo en el amor de Dios, sin mencionar las consecuencias de rechazar ese amor. Pero Cristo mismo habló con frecuencia sobre el infierno, el arrepentimiento y la necesidad de obediencia. ¿Por qué entonces los sacerdotes deberían evitar estos temas? Otro problema es la pérdida de reverencia en la liturgia. Muchos católicos hoy en día ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y una de las razones es que la forma en que se celebra la misa a menudo no refleja la sacralidad del sacramento. Un retorno a la reverencia, el silencio, la música sacra tradicional y la recepción adecuada de la Eucaristía ayudarán a restaurar la creencia en el Santísimo Sacramento. Las escuelas y universidades católicas también deben volver a enseñar la fe sin pedir disculpas. Demasiadas instituciones católicas han transigido, adoptando ideologías seculares que contradicen las enseñanzas de la Iglesia. Las escuelas que no adoptan plenamente la doctrina católica están fallando a sus estudiantes y los conducen a la confusión. La Iglesia debe recuperar la educación como un medio para formar católicos fuertes y fieles que estén preparados para defender la verdad. Por último, las comunidades católicas deben convertirse en lugares de una fe fuerte y audaz. Con demasiada frecuencia, los católicos se sienten solos en sus convicciones, temerosos de hablar porque piensan que nadie más comparte sus valores. Por eso, las comunidades católicas deben ser activas en el fomento de la comunión, la responsabilidad y el crecimiento espiritual, ya sea a través de grupos de oración, estudios bíblicos o movimientos laicos. Los católicos deben apoyarse mutuamente para vivir una fe profunda, inquebrantable y ardiente por Dios. Pero la verdadera renovación no llegará sin resistencia. El mundo, e incluso algunos dentro de la Iglesia, se opondrán a quienes se esfuerzan por alcanzar la santidad. La siguiente sección explorará cómo mantenerse firme en la fe, incluso cuando se enfrenta el rechazo, la persecución o los ataques espirituales. Un católico que decide abrazar plenamente a Cristo y rechazar la tibieza, se enfrentará a oposición. Esto es inevitable. El mundo no quiere personas que estén totalmente comprometidas con Dios, sino personas que se comprometan, se conformen y permanezcan en silencio. Pero Cristo fue claro: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros. Mateo 5:11. Hoy en día, la persecución no siempre se manifiesta en sufrimiento físico, pero sí en pérdida de amistades, rechazo familiar, burlas en el lugar de trabajo y presión para adaptarse a los valores del mundo. Un católico que defiende la verdad debe estar dispuesto a sufrir por ella. La clave para permanecer fuerte frente a la oposición es confiar en la gracia de Dios. La oración, los sacramentos y la devoción a Nuestra Señora nos darán la fuerza necesaria para soportar cualquier prueba. Los santos sufrieron mucho más que nosotros hoy, pero se mantuvieron fieles. Si ellos pudieron permanecer firmes en su fe, nosotros también podemos. Ha terminado el tiempo de la fe tibia. La Iglesia necesita católicos que estén apasionados por Dios, dispuestos a sufrir por la verdad y decididos a llevar almas a Cristo. La batalla no es solo por nuestra propia salvación, es por la salvación del mundo. La única pregunta es: ¿responderemos al llamado?
La batalla contra la tibieza no es solo una lucha individual, es una guerra por el alma de la Iglesia. Todo católico que no vive la fe plenamente contribuye al debilitamiento del testimonio de la Iglesia en el mundo. Cristo no estableció su Iglesia para que pudiera mezclarse con la sociedad. La estableció para que fuera un faro de verdad, una luz que contrastara con la oscuridad. Pero hoy, muchos católicos han perdido esta comprensión. En lugar de ser radicales en su fe, se han vuelto cómodos, pasivos y temerosos de mantenerse al margen de la cultura. Los santos comprendieron que la fe exige una entrega total a Dios. San Francisco de Asís renunció a sus riquezas y abrazó una vida de pobreza radical para seguir a Cristo. Santa Juana de Arco dirigió ejércitos sin miedo a la batalla, siguiendo el llamado de Dios incluso cuando éste la llevó al martirio. San Maximiliano Kolbe dio voluntariamente su vida en un campo de concentración para salvar a otro hombre. Estos no eran católicos tibios, eran guerreros de Cristo. Demasiados católicos hoy dudan en vivir plenamente para Dios, porque temen perder relaciones, enfrentar críticas o ser etiquetados como extremistas. Pero Cristo nos advirtió que seguirlo tendría un costo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Estas palabras son un desafío. Exigen que pongamos a Dios por encima de todo. Nuestras carreras, nuestra reputación, nuestra comodidad e incluso nuestras relaciones. Un católico que vive con valentía para Cristo enfrentará pruebas, pero estas pruebas purifican el alma y profundizan la fe. Quienes aceptan el llamado a la santidad descubrirán que, lejos de ser una carga, es en realidad la fuente de la verdadera alegría y la paz. El mundo ofrece felicidad temporal, placeres fugaces y distracciones vacías. Cristo ofrece vida eterna, verdadera plenitud y un fundamento inquebrantable. Pero abrazar la santidad no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente convertirse en santo. Demasiados católicos se conforman con una fe mínima, creyendo que mientras eviten el pecado mortal, están haciendo lo suficiente. Pero Cristo no nos llama a la mediocridad, nos llama a la grandeza, nos llama a convertirnos en santos. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden tomar medidas prácticas para ir más allá de una fe pasiva y comenzar a buscar activamente la santidad en su vida diaria. La búsqueda de la santidad exige una transformación completa de la vida cotidiana. No basta con ir a misa los domingos y decir unas cuantas oraciones. La fe debe convertirse en el centro de todo lo que hacemos. El primer paso en esta transformación es establecer una vida espiritual estructurada, que gire en torno a Dios y no a la conveniencia personal. Esto comienza con la oración constante. Un católico que quiere crecer en santidad debe reservar un tiempo específico y dedicado a la oración todos los días. Esto incluye la oración mental, el rosario, la lectura de las Sagradas Escrituras y el tiempo en silencio con Dios. Así como un atleta no puede mejorar sin entrenamiento, un alma no puede acercarse a Dios sin una comunicación constante con Él. A continuación, los católicos deben examinar sus hábitos diarios y eliminar todo aquello que debilite su fe. Esto incluye el entretenimiento, las redes sociales, las amistades y las influencias que promueven la inmoralidad, la impureza o la pereza espiritual. Demasiados católicos llenan sus mentes con contenido secular que debilita su fe. Ven programas de televisión que promueven estilos de vida pecaminosos, escuchan música que glorifica el vicio, o pasan tiempo con personas que los alejan de la santidad. El verdadero discipulado exige sacrificar todo aquello que nos aleje de Cristo. Por eso los santos hablaban a menudo de desapego, de soltar todo aquello que nos distraiga de Dios, ya sean posesiones materiales, ambiciones mundanas o deseos personales. El mundo enseña que la felicidad viene de tener más, pero Cristo enseña que el verdadero gozo viene de entregárselo todo a Él. Otra práctica esencial es el ayuno y la penitencia. En la cultura actual, la gente está obsesionada con la comodidad, la indulgencia y la evitación del sufrimiento. Pero el ayuno es una forma poderosa de disciplinar el alma, romper los apegos pecaminosos y crecer en fortaleza espiritual. Cristo mismo ayunó y les dijo a sus discípulos
que algunos demonios solo pueden ser expulsados mediante la oración y el ayuno. Marcos 9:29. Sin embargo, muchos católicos hoy ignoran esta poderosa herramienta y eligen, en cambio, complacerse en todos sus deseos. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden abrazar el sufrimiento y usarlo como un medio para crecer en santidad, en lugar de tratar de escapar de él como enseña el mundo. Una de las mayores mentiras del mundo moderno es que el sufrimiento debe evitarse siempre. Las personas pasan su vida buscando la comodidad, el placer y la tranquilidad, creyendo que el sufrimiento no tiene sentido. Pero en realidad, el sufrimiento es uno de los mayores regalos que Dios nos da, porque tiene el poder de purificar el alma y unirnos más estrechamente a Cristo. Los católicos que se toman en serio su fe deben cambiar su mentalidad sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como algo que hay que resentir, deben aprender a ofrecérselo a Dios como sacrificio. Los santos lo entendieron profundamente. Santa Teresita de Lisieux abrazó cada pequeño sufrimiento como una forma de mostrar su amor por Cristo. San Padre Pío aceptó el dolor físico y los ataques espirituales como un medio para crecer en santidad. Incluso el propio Cristo, en el huerto de Getsemaní, no le pidió al Padre que eliminara todo sufrimiento, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento a toda costa, pero sí que cuando éste llega, no debemos desperdiciarlo. Cada momento de dolor, frustración o dificultad puede ofrecerse como sacrificio por la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la gloria de Dios. Esta es una forma poderosa de combatir la tibieza, porque transforma cada prueba en un arma espiritual. Una de las devociones más poderosas que ayuda a los católicos a aceptar el sufrimiento es el Vía Crucis. Meditar sobre la pasión de Cristo nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo sufrió más de lo que nosotros jamás podríamos sufrir, y sin embargo, lo soportó voluntariamente por amor a nosotros. La próxima vez que enfrentemos dificultades, debemos recordar sus palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero el sufrimiento por sí solo no es suficiente. Debemos combinarlo con la acción. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden tomar su fe renovada y usarla para transformar el mundo que los rodea, convirtiéndose en líderes del movimiento para restaurar la Iglesia. Un católico que ha rechazado la tibieza y abrazado la santidad no puede permanecer en silencio. Cristo nos llama a ser testigos, a proclamar la verdad con valentía y a llevar a otros de regreso a Dios. Pero demasiados católicos permanecen pasivos, creyendo que la evangelización es tarea de sacerdotes, religiosos o teólogos. Esto es un error. Todo católico, independientemente de su vocación, tiene el deber de difundir el Evangelio. El primer paso en la evangelización es vivir dando ejemplo. La gente se siente atraída por la fe auténtica. Un católico alegre, devoto, disciplinado e inquebrantable en la verdad atraerá naturalmente a otros a Cristo. La santidad es contagiosa. Cuando la gente ve a alguien que está apasionado por Dios, comienza a hacer preguntas. Pero la evangelización no se trata solo de dar ejemplo, sino que requiere acción valiente. Esto significa decir la verdad cuando surge la oportunidad, ya sea en conversaciones con la familia, en el trabajo o en línea. Muchos católicos hoy temen ser etiquetados como juzgadores o extremos, pero la realidad es que hay almas en juego. Si nos negamos a decir la verdad por miedo, estamos fracasando en nuestra misión. Otra forma de evangelizar es a través de la construcción de comunidades católicas. Muchos católicos hoy se sienten aislados en su fe, rodeados de influencias seculares sin ningún apoyo. Aquellos que son fuertes en su fe deben tomar la iniciativa, iniciar grupos de oración, formar círculos de estudio católicos, organizar procesiones eucarísticas y guiar a otros hacia una catequesis sólida. La Iglesia primitiva prosperó porque los católicos se reunían, se fortalecían unos a otros y predicaban con valentía el Evangelio. La renovación de la Iglesia no ocurrirá por accidente. Ocurrirá cuando los católicos se levanten, rechacen la mediocridad y dediquen sus vidas por completo a Dios.
La siguiente sección explorará cómo esta generación de católicos puede convertirse en la base de la renovación de la Iglesia, dando pasos audaces para recuperar la fe y conducir a las almas a la salvación. El tiempo de la fe tibia ha terminado. Cristo nos llama a cada uno de nosotros a despertar, levantarnos y vivir plenamente para Él. No más excusas, no más demoras en la conversión, no más mantener la fe como algo privado y secundario. El mundo necesita desesperadamente católicos que estén apasionados por Dios, que estén dispuestos a defender la verdad, luchar por las almas y vivir con un compromiso total con Cristo y su Iglesia. La pregunta es sencilla. ¿Responderás al llamado? ¿Elegirás liberarte de la mediocridad y abrazar una vida de profunda fe, oración y acción? ¿Tomarás tu cruz cada día y seguirás a Cristo, sin importar el costo? No se trata solo de tu propia alma, se trata de las innumerables almas que te rodean y que están hambrientas de la verdad, que están esperando que alguien las guíe de regreso a Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te llama a profundizar en tu fe, entonces actúa hoy. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Esto es más que un video. Es un movimiento para restaurar la fe, reavivar la identidad católica y formar una generación de creyentes que se nieguen a ser tibios. Activa las notificaciones para que nunca pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y comparte este mensaje con otras personas que necesiten escucharlo. Juntos, podemos construir una iglesia fuerte, valiente y viva con el fuego de Dios. Y quiero saber tu opinión. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentas para vivir tu fe plenamente? ¿Qué paso puedes dar hoy para convertirte en un católico más fuerte? Comenta a continuación. Leo todos los mensajes y tus palabras podrían inspirar a alguien más a dar el primer paso hacia una fe más profunda. Mi nombre es Oliver, y ha sido un privilegio compartir este viaje contigo. No estás solo en esta misión. Estamos juntos en esto, luchando por la santidad, defendiendo la verdad y esforzándonos por alcanzar el cielo. Mantente firme en tu fe. Sigue buscando a Cristo. Nunca te conformes con menos que la grandeza para la que fuiste creado. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios los bendiga abundantemente y que su corazón arda con el fuego de la verdadera fe.